contra el cáncer de hígado, y en esta ocasión vamos a darle pie al doctor Alejandro García Peña. Él es radiólogo adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él nos va a hablar acerca del diagnóstico radiológico del cáncer hepático. Sin más, doctor, por favor, cuéntenos sobre este tema. Muy buenos días, vamos a hablar acerca del diagnóstico radiológico del cáncer hepático, la imagen como herramienta en la lucha. Yo soy su servidor, el doctor Alejandro García Peña, soy médico especialista en radiología e imagen y sin más vamos a comenzar. Los objetivos de esta charla será dar una breve introducción, el papel de la imagen en la detección del cáncer hepático, los métodos de imagen para su diagnóstico y cómo se adquieren estos métodos. Primeramente la introducción. El carcinoma hepatocelular es el quinto cáncer más común en todo el mundo y ha ido creciendo su incidencia. El principal factor de riesgo para que esto aparezca es la cirrosis, independientemente de la causa por la que el paciente adquirió la cirrosis. El seguimiento se da por un ultrasonido y la medición en sangre de la alfa-fetoproteína. Con este seguimiento de ultrasonido y alfa-fetoproteína se reduce la mortalidad de los pacientes en un 37%. El cáncer es una diferenciación desde el nódulo regenerativo a través del nódulo displásico y convirtiéndose posteriormente en un carcinoma hepatocelular. Es importante saber que los dos primeros tienen un aporte venoso y el cáncer hepatocelular tiene predominantemente su aporte dado por la arteria, y ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Este cáncer difiere de la mayoría de las neoplasias malignas, ya que comúnmente se diagnostica con base únicamente en sus características en los métodos de imagen, ya sea tomografía o resonancia magnética, contrastados, sin necesidad de realizar una confirmación histopatológica, esto quiere decir sin necesidad de realizar una biopsia. Ya que el diagnóstico actual es por imagen, es importante que el médico radiólogo tenga la preparación necesaria para diagnosticar esta patología. En cuanto a la vigilancia, la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, por sus siglas en inglés AASLD, recomienda que la vigilancia de los ultrasonidos se realice en los pacientes con cirrosis cada 6 meses. Realizar un ultrasonido cada 6 meses es la forma de vigilar a estos pacientes. La detección de un nódulo durante la vigilancia con el ultrasonido nos debe de sugerir la posibilidad de que este pudiera ser maligno y estar ante un cáncer hepático. Sin embargo, en términos prácticos, muchos de estos nódulos van a ser benignos, como un nódulo de regeneración. El ultrasonido no puede distinguir por sus características morfológicas entre algo benigno y algo maligno, como en este ejemplo, este bebé pudiera ser un nódulo regenerativo y este un carcinoma. Sin embargo, se parecen tanto que este también pudiera ser un carcinoma y un nódulo regenerativo el otro. Entonces, esto nos complica demasiado la existencia y no vamos a llegar a un diagnóstico por medio del ultrasonido. El carcinoma hepatocelular no tiene una apariencia característica por este método, por eso el ultrasonido únicamente sirve para detectar si algo aparece. Solamente, si algo aparece, entonces después se tendrá que hacer algún otro estudio diferente. Entonces pueden ser lesiones que sean más hipoecoicas, esto quiere decir más negras, o hiperecoicas, más blanquitas, o de una composición mixta entre una y la otra. La mayoría de los nódulos menores a 1 centímetro no se les considera malignos y entonces es por esto que si se les detecta, si aparece un nódulo menor a 1 centímetro, se le da un seguimiento cada 3 meses, ya no cada 6, cada 3 meses y esto durante 2 años. Si al término de los 2 años el nódulo no creció y no cambió sus características por el ultrasonido, se reanuda el seguimiento cada 6 meses. En cuanto al diagnóstico, propiamente, si se encuentra por medio del ultrasonido un nódulo mayor de 1 centímetro, entonces se tiene que realizar una tomografía, que es este aparato que vemos en color aqua, o una resonancia magnética, que es este aparato más abajo, que está en color amarillo. Ambos con medio de contraste intravenoso, que es un líquido que se hace pasar a través de la vena. El diagnóstico del cáncer hepático es con base al tiempo en el que realza.
al tiempo en el que presenta su aporte más importante. Vamos a recordar que la arteria hepática es una rama de la aorta y al ser rama de la aorta, la sangre desciende por la aorta y después llega al hígado por la arteria hepática y lo llena de sangre. Sin embargo, el cáncer hepático es un cáncer que su aporte está dado principalmente por la arteria. Entonces, es cuando llega la sangre a través de la arteria, que esto pasa aproximadamente a los 20 segundos, cuando el cáncer hepático presenta un realce. Sin embargo, el parénquima hepático sano o el hígado sano presenta un realce durante la fase portal. Esto es cuando la vena mesentérica superior y la vena esplénica se unen junto con la vena mesentérica inferior, van a formar a la vena porta. Este va a irrigar, a llenar de sangre el parénquima hepático aproximadamente a los 50 segundos. Entonces, el parénquima sano tiende a realzar a los 50 segundos, a diferencia del cáncer hepático que lo hace a los 20 segundos. Para estos 50 segundos, el cáncer hepático ya eliminó el medio de contraste y a esto se le llama lavado. Entonces, el estudio tiene que tener 4 fases. Primeramente, una simple, donde no se ha hecho pasar el medio de contraste, la arterial a los 20 segundos, que es cuando el carcinoma hepatocelular o el cáncer hepático presentan un realce. Después, una fase portal, que es a los 50 segundos después de que se inyectó el contraste, donde el parénquima sano va a tener un realce y el cáncer hepático va a perder ese realce. Y finalmente una fase tardía donde todavía se hace más evidente el lavado o la pérdida de realce en los tumores hepáticos como el cáncer hepatocelular. Si se demuestra el patrón característico que ya platicamos, entonces el diagnóstico está hecho y no es necesario realizar un estudio adicional. En este caso es un paciente que se le estuvo haciendo un seguimiento por cirrosis, aparece un nódulo, vemos cómo es hipoecoico, o sea es más negrito que el parénquima que lo circunda, mide más de 1 centímetro, se hace una tomografía y durante la fase arterial, que es donde la aorta empieza a realzar, realza también el tumor. En la imagen que dice tomografía venosa vemos cómo el tumor ahora no tiene o ha perdido el realce en relación al parénquima hepático que lo circunda. Después a este paciente se le hizo un trasplante hepático y en la pieza histopatológica vemos cómo se encontraba la presencia del carcinoma hepatocelular. Este es otro ejemplo de otro paciente, vemos que aparece un nódulo, en esta ocasión es un nódulo en el ultrasonido hiperecoico, es más blanco que el parénquima que lo circunda y se realiza una resonancia magnética ya que este tumor es muy pequeño. Durante la fase arterial se ve señalado por la flecha una lesión que tiene un realce en relación al parénquima y durante la fase venosa la flecha nos indica la misma lesión que ahora tiene una menor intensidad que el parénquima que lo circunda. Posteriormente a este paciente se le realiza una ablación por radiofrecuencia y en el control tanto arterial como venoso no existe ningún tipo de realce del tumor. Existe un dilema diagnóstico en todos los tumores que miden menos de 2 centímetros que se les conoce como carcinoma hepatocelular pequeño y dentro de estos hay un subconjunto que es el carcinoma hepatocelular temprano que poseen menos cantidad de arterias, esto quiere decir que son hipovasculares y pudieran llegar a tener el mismo comportamiento que el parénquima hepático. Entonces esto es complicado y en estos casos en particular es donde el diagnóstico por imagen no se realiza y se tiene que proceder a la biopsia. ¿Cómo se adquiere la tomografía? El medio de contraste se elimina vía renal, esto es importante saberlo, entonces previo a realizar una tomografía y una resonancia hay que contar con una función renal adecuada y el parámetro es la creatinina. Entonces se le pide al paciente un estudio de creatinina en sangre y si este es normal se puede realizar la tomografía o la resonancia magnética. El día del estudio el paciente tiene que tener un ayuno aproximado de 6 a 8 horas. Ya en el tomógrafo o en el resonador
se realiza la canalización de una vena periférica, ya sea en el dorso de la mano o en el pliegue del codo, que es por donde se va a hacer pasar el líquido, que es el medio de contraste. El estudio de tomografía dura aproximadamente 15 minutos y la vía periférica se conecta a un inyector, que es el aparato que vemos junto al tomógrafo. Este hace pasar el líquido de medio de contraste a aproximadamente 3 mililitros por segundo, esto calculado según el peso del paciente, y se adquieren las fases que ya hemos visto anteriormente. Es importante que el paciente conozca que el medio de contraste en tomografía puede llegar a generar, al pasar por la sangre, calor, como un bochorno. Puede haber un sabor metálico en la boca, incluso ganas de orinar. Nada de esto tendría por qué preocuparnos. Sin embargo, si presenta comezón, lesiones cutáneas rojas que dan comezón o dificultad para respirar, es importante que avise, ya que esto nos puede indicar una alergia al medio de contraste. En cuanto a la resonancia magnética, tiene sus beneficios y sus desventajas. Dentro de sus desventajas es que es un estudio más costoso. Se adquiere más o menos como en una hora, hora y media, o sea, el tiempo de adquisición es más largo y requiere que el paciente aguante la respiración durante más tiempo que la tomografía. Sin embargo, tiene una mayor sensibilidad. Esto quiere decir que muchas veces cuando hay duda en la tomografía, se envía a la resonancia magnética para esclarecer esas dudas. Sin embargo, el área donde el paciente entra a adquirir el estudio es más estrecho, por lo que pacientes con claustrofobia pudieran llegar a tener una contraindicación relativa a la realización de la resonancia magnética. La preparación previa es la misma. Hay que contar con la creatinina para ver la función renal y el ayuno de 6 a 8 horas. Existen contraindicaciones absolutas como la alergia al contraste o la presencia de prótesis o en general cualquier dispositivo metálico implantado en el cuerpo que no sea compatible con la resonancia magnética. Ejemplo: desfibriladores internos, implantes cocleares y clips aneurismáticos. Cuando el paciente cuenta con alguno de estos, actualmente ya hay dispositivos que son compatibles con la resonancia magnética. Entonces, es importante que cuando el paciente cuente con alguno de estos, pregunte a su médico si el dispositivo que tiene implantado en su cuerpo es compatible o no con la resonancia magnética para hacerlo bajo los estándares de seguridad. En cuanto a las contraindicaciones relativas al embarazo y la lactancia, así como la insuficiencia renal, son contraindicaciones principalmente en contra del medio de contraste intravenoso. Sin más, yo les agradezco muchísimo por su atención. Que tengan un excelente día.